leo acerca de la enfermedad del rey y la oración ferviente. Dice que estaba en su apogeo, estaba en el clímax de su grandeza. Tenía aproximadamente unos 39 años, no era una persona vieja, estaba en una edad madura. En el caso de él estaba dejando su juventud y bueno, dice que enfermó. Eso fue lo que le sucedió. Enfermó, enfermó de muerte. Recuerdo aquellas citas, por ejemplo, en San Juan 11:4, cuando Jesús habla respecto a Lázaro, cuando le dijeron, Lázaro, nuestro amigo, está enfermo. Y Jesús habló y dice, Lázaro, nuestro amigo, duerme y voy a despertarle. Y él decía que esa enfermedad de Lázaro no era una enfermedad de muerte. La enfermedad que mata, la enfermedad de muerte es el pecado. En el caso de Lázaro dijo, esta enfermedad no es de muerte. Puedes morir de lo que sea, pero si mueres a causa del pecado, sin haber alcanzado el perdón del pecado, condenado por el pecado, esa enfermedad es de muerte. Pues Ezequías enfermó de muerte. ¿Cómo es posible un hombre de oración, un hombre de fe, en su apogeo, enfermar de muerte? Veamos lo que esto representa. Literalmente le enfermó, pero hay un mensaje muy hermoso. Él hizo una oración muy ferviente. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Isaías 38, versículo 1 al 3. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mis hermanos que me escuchan, veamos en esta experiencia de Ezequías la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual esto no es más que un pávido reflejo. Jesús en el Getsemaní, tomando nuestros pecados, decidiendo cargar con nuestra naturaleza. Isaías 53:4 dice que Él llevó nuestras enfermedades. También Jesús nos dice en Mateo 25:36 que Él estuvo enfermo y fue visitado por algunos. Y luego dice en la cárcel, en la cárcel. Después de la enfermedad, Él menciona la cárcel. La cárcel es la tumba, es la muerte. Jesús se enfermó de muerte. Estaba en el pleno apogeo de su vida, de su experiencia como Salvador. Había sido asediado por Satanás durante toda su vida desde que nació hasta ese momento. Jamás lo pudo hacer pecar. Él decía, ¿quién me imputa de pecado? Sin embargo, dice aquí la historia que Ezequías se enfermó de muerte en su apogeo. Y vemos a Jesús enfermando de muerte por ti y por mí, llevando nuestros pecados y llorando intensamente, pidiéndole a Dios intensamente que lo ayudase. No sea como yo quiero, decía, sino como tú. Estaba él cargando con esos pecados, estaba peleando contra el orgullo humano, contra la enfermedad humana que mata. Estaba cargando con tus pecados, con mis pecados. Había nacido con una naturaleza pecaminosa, pero nunca había pecado. Y ahora en el Getsemaní estaba él decidiendo, aceptando tus pecados, mis pecados, enfermando con tus enfermedades y entrando en una experiencia espantosa. Sentía como el pecado lo habría de separar de su padre, el que había dicho tantas veces que Dios estaba con él, que su padre estaba con él, que porque hacía las cosas que le agradaban, el que expresaba y decía, al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora tenía que permitir
que el pecado cayese sobre él y sentir la desesperación, el terror, el miedo, el pavor de una persona que está condenada a morir por su pecado. Nosotros tenemos un redentor, tenemos un mediador, un salvador, un intercesor, pero él en su experiencia no tendría un intercesor y entonces tendría que sentir al mismo tiempo la desesperación, el dolor, la miseria, el horror de toda la humanidad, de todo el universo en su persona al mismo tiempo, el sentir de todos en un solo cuerpo, algo que le arrebataría la vida. Por eso en el Getsemaní sudaba sangre, caía al suelo, se aferraba del suelo frío, los árboles dejaban caer su rocío frío sobre su cuerpo como si llorasen sobre su humanidad. Un ángel tiene que bajar del cielo, tiene que alentarlo, no le va a quitar la copa que tiene que beber, le va a alentar a beber esa copa. En el caso de Ezequías, ¿qué sucede? Él está pidiendo misericordia, él está pidiendo perdón, él está pidiendo ayuda. Leo Isaías 38, 4 al 5 y dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Qué hermoso. Escucha aquel cuyas compasiones nunca se acaban, y le pide a Isaías, antes que saliese hasta la mitad del patio, que regrese y que le lleve palabras de parte del Padre Eterno, y le dice, he oído tu oración. Isaías lleva un mensaje maravilloso. El Espíritu Santo tiene un mensaje maravilloso para nosotros. Dios escucha la oración, Dios ve nuestras lágrimas y dice, yo te sano. Pero qué hermoso le dice a Ezequías, yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y dijo, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Jesús creyó esto por fe. Cuando Jesús murió en la cruz, murió como un maldito pecador. Murió colgado, tomando nuestro lugar, cargó con nuestra naturaleza pecaminosa, cargó con nuestros pecados y cargó con el abandono que es consecuencia del pecado. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Murió como un maldito que no tiene remedio, que no tiene solución, pero creyó con una gran fe y dijo, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. A Ezequías se le dice, te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y esto tuvo un cumplimiento maravilloso en la realidad, en la persona de Jesús. Cuando él resucita y María lo quiere tocar, le dice, no me toques, aún no he subido al Padre. Tenía que ascender allá al santuario celestial donde se encontraba su Padre y ver si su sacrificio había sido acepto. Bendito sacrificio que fue aceptado por cada uno de nosotros. Gracias a ese sacrificio encontramos entrada nosotros también a la casa de nuestro Padre celestial. A Ezequías se le dijo, te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Cristo vino no solamente a redimirnos, a rescatarnos a nosotros, vino a recuperar nuestro hogar, este planeta que Satanás reclama como suyo y que se lo ofreció en el desierto sin que se muriera, sin que derramara su sangre. Y le dijo, no, yo voy a rescatar este mundo con mi sacrificio, voy a morir por mi pueblo, los voy a rescatar de tus manos, te voy a destruir y los voy a liberar del pecado. Qué mensaje tan hermoso traía Isaías para Ezequías, qué mensaje tan hermoso tiene Dios para cada uno de nosotros. Y le da el remedio, y la orden es que pongan una masa de higo sobre la parte enferma. Señor Jesucristo, maravilloso sacrificio. Así como aquí vemos este remedio tan sencillo, también la Biblia nos enseña a cuidar nuestros cuerpos como un templo sagrado. Jesús escupió en una ocasión saliva en la tierra, hizo lodo y lo untó sobre un ciego. Y también
A Timoteo se le dijo que tomase jugo de uvas por sus continuos problemas estomacales. Cristo quiere sanarnos del pecado. Cristo quiere sanarnos de nuestras enfermedades físicas. Y aprovecho para decirles, en medio de esta crisis, de este problema, de este virus que anda, el Señor nos invita a que llevemos una dieta natural, una dieta vegetariana y que no tengamos miedo. Y nos dice que el que muera, pero que no muera en el pecado, no muere de muerte eterna. Esa enfermedad no mata de muerte eterna, esa enfermedad no es de muerte. Temámosle al pecado, cuidemos nuestros cuerpos, no solo de las enfermedades físicas, más aún de las enfermedades espirituales.